Bienvenidos a las 8:45. Hoy me acompaña Philip Chicola y le traemos un especial. En España existe un tema que está repercutiendo hasta este continente, que es la Ley de Justicia Universal, que recién fue aprobada. En Guatemala, mientras tanto, se sigue hablando del caso de genocidio. A pesar de que la CCI ya dictaminó que no hubo genocidio en Guatemala, el caso continúa vigente. Y hay quienes han expresado que esta ley que ha sido aprobada en España podría repercutir en el caso del general Efraín Ríos Montt. Y para eso, hoy traemos a dos expertos en el tema. Conmigo se encuentra Francisco García Gudiel, bienvenido. Él es abogado del general Efraín Ríos Montt. Y también tenemos a Marco Antonio Canteo, él es un abogado independiente. Y quisiera que el día de hoy hiciéramos este análisis. ¿Realmente afecta o no afecta esta ley universal que ha sido aprobada en España? Comencemos con usted, licenciado García. Muchas gracias, muy buenas noches, gracias por la invitación. Déjeme contarle que nosotros mantenemos la tesis de que la ley promulgada en España, efectivamente creemos nosotros que no puede ser de observancia acá en Guatemala, no tiene ninguna aplicación ni efecto jurídico alguno en el país, a pesar de que se toman diferentes aspectos por parte del honorable juez que emite una resolución, que es lo que ha causado este revuelo. Sin embargo, bajo nuestro particular punto de vista, no tenemos por qué preocuparnos, no es de aplicación en el país nuestro. La Corte de Constitucionalidad en el año 2007 emitió una sentencia bastante puntual, bastante clara, en la cual indica de manera contundente que la justicia universal no es aplicable en Guatemala en el caso específico de los tribunales de España. Por lo tanto, creo yo que ya se ha clarificado ese tema y la honorable Corte de Constitucionalidad, que es el más alto tribunal de rango constitucional, ya dictaminó y emitió una sentencia clara y contundente al respecto. Por lo tanto, consideramos que no hay aplicación en cuanto a esta ley promulgada en España. ¿Y usted comparte el tema, licenciado Canteo? Yo creo que hay que hacer algunas valoraciones previas, ¿no? Hay que decir de que en marzo de este año el Congreso español aprobó una reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial, en la cual introdujo algunas normas específicas para limitar la justicia universal de la Audiencia Nacional Española. A raíz de esa modificación hay que explicar que alrededor de algunos 20 casos relacionados a narcotraficantes han sido dejados en libertad justamente por aplicación de esa reforma. Y el juez Pedraz, quien dictó un auto el día de hoy dentro de la causa que se sigue en España por los delitos de genocidio, desaparición forzada y otro tipo de delitos, emitió un auto que creo que es sumamente interesante en términos de derecho internacional. Y creo que ahí es donde hay que poner los focos de atención muy importantes. Porque si bien es cierto, la Ley de Justicia Universal limita a la Audiencia Nacional Española para llevar a cabo investigaciones en relación a delitos de lesa humanidad y todos los delitos conectos con esa categoría de delitos, también deja abiertas algunas puertas muy importantes, que es, desde mi punto de vista, donde el juez Pedraz se ha agarrado para dictar este auto. ¿Y en qué consiste básicamente? Consiste en que el juez ha dicho, ¿verdad?, que tomando en cuenta esa reforma ha planteado que la ley esta que modificó la Ley Orgánica del Poder Judicial español estableció que en caso de delito de terrorismo, cuando las víctimas son españoles, sí tiene jurisdicción la Audiencia Nacional Española. Y él se agarra de otro artículo de la Ley Orgánica del Poder Judicial donde dice que todos los delitos relacionados con el terrorismo que sean conexos también son obligación de la Audiencia Nacional Española investigarlos. Por lo tanto, el juez Pedraz, desde mi punto de vista, agarra un argumento que me parece que de momento es sólido para poder investigar estos hechos. Y desde esa perspectiva, el juez Pedraz dicta otras resoluciones en ese auto que es muy importante. Primero dice que sí es competente para investigar el delito de terrorismo y los delitos conexos. ¿Terrorismo aplicado en el conflicto armado de Guatemala? ¿Es eso congruente? El terrorismo aplicado al asalto de la Embajada de España. Se refiere al caso de la Embajada de España. Y la acusación original de la Embajada de España, ¿por qué delito se da? Inicialmente se da por genocidio, no por terrorismo. Exactamente, pero a eso me refiero yo. Pero se puede modificar el auto de procesamiento para cambiar el delito. Vea, es interesante analizar esto porque el Congreso Nacional de España, justamente debido a los abusos que cometen dos jueces, la verdad aquí son dos actores que hay que ponerles atención, el juez Baltasar Garzón y el juez Santiago Pedraz.
que se han arrogado la competencia bajo el amparo de la justicia universal de conocer casos en cualquier parte del mundo, donde supuestamente existan intereses de ciudadanos españoles. De esa cuenta se introduce una denuncia por parte de una ciudadana guatemalteca en la Audiencia Nacional Española para conocer el caso de la Embajada de España. Pero la acusación original es por genocidio, no por terrorismo. Sin embargo, el tema del genocidio ha estado desde el polémico caso en Guatemala, y hoy el Honorable Congreso de la República emitió un punto resolutivo en el cual dice el Congreso que no hubo genocidio en Guatemala, y hasta el día de hoy no se ha probado que haya existido genocidio, porque vamos a hablar de genocidio cuando exista una sentencia firme y ejecutoriada de que sí existió genocidio. Mientras tanto, solo estamos especulando sobre el genocidio, pero no se ha probado que haya existido genocidio. Licenciado Canteo, la Corte de Constitucionalidad ya en su momento rechazó la idea de la jurisdicción universal de la Audiencia Nacional Española. ¿Cabe algún escenario para que proceda una acusación de España hacia Guatemala con ese precedente? Caben muchos escenarios, yo diría, ¿no? Y siguiendo con la tónica anterior, creo que hay que aclarar algunas cuestiones importantes. Según recuerdo, el caso original en la Audiencia Nacional Española no inició por tema de genocidio. Ese caso de genocidio fue ampliado posteriormente. Los hechos concretos fueron por la toma de la Embajada de España, en donde fallecieron 22 personas, entre españoles y guatemaltecos, y se dieron algunos actos de terrorismo calificados originalmente. Después, la Premio Nobel de la Paz acudió a la Audiencia Nacional Española a ampliar la denuncia por genocidio. Así que ahí hay que hacer una aclaración. Pero en este auto que yo estaba explicando, el juez Pedraz emite otras decisiones muy importantes. La primera es nombrar una comisión rogatoria a Guatemala para investigar el estado actual de los casos relacionados a terrorismo y delitos de lesa humanidad. Porque en esa comisión rogatoria lo que está diciendo Pedraz, basado en esta reforma a la Ley de Justicia Universal, establece para determinar qué tanto el Estado de Guatemala ha avanzado con esos casos, porque él tiene que rendir un informe a una sala específica que dejó esa reforma, quien debe decidir si sobresee el caso, archiva el caso o da Yo le quiero hacer una pregunta a usted que es conocedor del tema. Por ejemplo, el caso de Rigoberta Menchú. Ella no, pero las personas que acudieron junto a su padre, que hay testimonios que ellos portaban bombas Molotov o otro tipo de bombas que incitaron este ataque, ¿ellos también van a ser investigados por terrorismo o es únicamente al otro bando que van a investigar? Mire, yo no le podría determinar esto, ¿verdad? Y yo me voy a agarrar de las palabras del juez Pedraz, que en este caso entiendo que está actuando con su ámbito de competencias, a decirle que él lo que va a investigar son hechos. Y él ha dicho que solo en el juicio oral se puede determinar qué tipo de delitos va a determinar, pero él en este momento no puede dar una calificación jurídica a esos hechos por los cuales ha recibido la denuncia. Y ese es un punto que me parece importante, y yo en ese sentido quiero indicar algo que creo que es muy importante, ¿verdad? Creo que es hora de dejarle a los jueces que determinen qué delitos hay, porque una cosa son los hechos sobre los cuales sí podemos hacer valoraciones, pero no sobre la calificación jurídica que no nos corresponde, por lo menos a mí de momento. Si lo que procede ahorita es que la comisión rogatoria elabore un informe, ¿está obligada el Estado de Guatemala a emitir alguna información o...? Philip, qué interesante tu pregunta, porque en el año 2007, cuando la Honorable Corte de Constitucionalidad emite esta sentencia donde declara la no aplicabilidad de la justicia universal en el caso de Guatemala, se suspende un suplicatorio que envía justamente este mismo juez a través de los canales correspondientes diplomáticos, y se le devuelve indicándole que por resolución de la Corte de Constitucionalidad no se le va a dar cumplimiento a este suplicatorio porque Guatemala resolvió la no aplicabilidad de la justicia universal en el caso nuestro. ¿Qué sentido tendría enviar una nueva comisión o un nuevo, en este caso se llaman suplicatorios, procesalmente hablando, un suplicatorio que va a correr la misma suerte? Los jueces le van a resolver exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque aquí se está hablando de que el juez ni siquiera ha tipificado qué delitos son. Entonces, si no ha tipificado qué delitos son, mucho menos puede iniciar una investigación sumaria si solo puede investigar delitos de terrorismo y genocidio. Y él ni siquiera los ha calificado. ¿Cómo puede investigar esos delitos? O sea, su investigación sería absurda. Es ridículo pensar que se va a acceder a darle información. Se estaría violando la soberanía del Estado de Guatemala. Y ahora una pregunta, licenciado Canteo. En el concepto de la justicia universal siempre se aborda la idea de la subsidiariedad, que es
un tercer estado puede apelar a la justicia universal si y solo si no haya ya un proceso en el país de origen por los delitos que está persiguiendo. Pero entiendo que, bueno, hay un proceso ya por la toma de la Embajada de España y hay obviamente todo el proceso del caso de genocidio. Entonces, ¿de dónde viene el espacio para alegar que sí procede de parte de la audiencia española perseguir por lo menos el caso de la Embajada española? El principio de justicia universal es un principio que ha tenido un desarrollo muy interesante en los últimos años. Yo creo que es a partir del caso Pinochet en donde empieza a tener un conjunto de desarrollos en el derecho internacional. Y yo creo que a partir de ahí hay que hacer algunos balances importantes. Primero, el principio de justicia universal tiene que ver con el principio o la idea de extraterritorialidad de la ley penal. Ojo con esto, ¿verdad? Es decir, cómo la ley penal puede ir más allá del territorio en la cual se somete, pero por un criterio básico, ¿verdad? Y es el derecho jus cogens, es decir, que hay determinados delitos que lesionan la conciencia de la humanidad y la comunidad internacional ha decidido en distintos instrumentos internacionales cerrarle las puertas a aquellos violadores de derechos humanos que lesionan la conciencia de la humanidad. Ese es el fundamento, yo diría, más interesante. A pesar de que ya una Corte de Constitucionalidad, que es el máximo órgano de Guatemala, ya haya dictaminado de que no hubo genocidio, porque aquí lo que pareciera que hay es una interferencia a la soberanía de Guatemala. A ver, yo creo, a mí me gustaría un poco dar algunas ideas en torno a esto, porque su pregunta es sumamente interesante. Hay que recordar que cuando Guatemala ratifica instrumentos internacionales de forma voluntaria, ¿sí?, cede parte de su soberanía. Yo creo que es algo que hay que, en definitiva, comprender en este país, y bajo esa circunstancia la ley que fue reformada del Poder Judicial en España establece unos parámetros que a partir de ahí el juez Pedraz se hace para hacer una modificación. Ahora lo que el juez Pedraz va a hacer, yo estoy investigando por el delito de terrorismo a un ciudadano español con delitos conexos y ese va a ser el fundamento para la comisión rogatoria. Vamos a ver cómo responden las autoridades judiciales. Desde mi punto de vista, tratándose de la modificación y la interpretación que le da el juez Pedraz, desde mi punto de vista las autoridades guatemaltecas tienen la obligación de responder porque hay instrumentos e instituciones internacionales como la colaboración internacional que deben ser aplicables desde mi punto de vista en esta perspectiva. Pero no perdamos, yo disiento del criterio del distinguido abogado Canteo, porque a cuenta de que el Estado de Guatemala, el Poder de Justicia de Guatemala, le va a rendir un informe a un juez español diciéndole en qué se ha avanzado, en qué se ha retrocedido o qué se dejó de hacer en casos de la justicia guatemalteca. Está confundido este señor español y está confundiendo la justicia universal tratando de revivir un cadáver. En Guatemala no podemos acceder a lo que él dice, porque es como venir a quererle dar órdenes nuevamente al Estado guatemalteco, a los jueces de Guatemala o al propio Ministerio Público de Guatemala, diciéndoles a cuenta de qué le vamos a informar nosotros en qué hemos dejado de avanzar o en qué hemos avanzado o qué se ha hecho o dejado de hacer, solo porque el señor es español y se le da la gana venirnos a pedir a nosotros eso, por favor. ¿Cuál fue el argumento de la Corte de Constitucionalidad para rechazar el principio de justicia universal? El primer argumento y el principal fue que en el caso de genocidio había una denuncia interpuesta ya en Guatemala y se debía juzgar en Guatemala y no acogerse a la justicia universal, que para eso teníamos órganos jurisdiccionales competentes y ya estaba interpuesta la denuncia y que no podía haber una doble persecución, y entonces como ya se había iniciado una denuncia en Guatemala, debía concluirse acá y que acá se debía de aceptar y terminar el juzgamiento de ese proceso. Esa es la parte toral de la resolución. Yo le quisiera preguntar a usted, licenciado Canteo, ¿no podría ser esto algún tipo de estrategia de apoyo, por ejemplo, a la jueza Yasmín Barrios? Porque es interesante ver que todo esto sucede luego de que es sancionada. Desde mi punto de vista no, porque recuérdese que el Partido Popular que está gobernando en España tiene amplia mayoría en el Congreso y decidió emitir una ley para restringir la justicia universal porque desde el punto de vista de la visión del Partido Popular los jueces estaban realizando muchas investigaciones en diversas partes del mundo. O sea, ahí hay un detalle muy importante. El Partido Popular, con la mayoría absoluta que tiene en el Congreso, logra pasar esa ley en marzo recién pasado y entonces ordena a los jueces y a las partes a pronunciarse sobre el conjunto de casos abiertos, y es ahí donde se da esta circunstancia. Yo creo que esta decisión del juez Pedraz va a ser muy interesante en términos de desarrollo
apoyo del derecho internacional en muchos casos, ¿verdad? En esto. Y yo quiero plantear otro tema que me parece muy interesante, que es producto de la conversación de la que tenemos acá. No hay que olvidar que todos los estados se someten de buena fe a los instrumentos internacionales y adquieren compromisos internacionales de buena fe. Ese es el principio que rige el derecho internacional. Pues vamos a ver qué nos depara este tema. Ya hemos llegado al final de esta conversación y yo solo le quiero hacer una pregunta, licenciada García. ¿Cómo está en estos momentos la salud del general Efraín Ríos Montt? Está bastante delicada. Ha estado él en su casa, ha sufrido serios quebrantos de salud, ha sido intervenido y pues gracias a Dios estable pero delicado. Y una última pregunta, solo para recordarle a la teleaudiencia, ¿cuál es el estatus actual del proceso por genocidio? Entiendo que no se ha integrado la sala que tiene que conocer. Sí, lamentablemente. ¿Y qué escenarios hay? ¿En un mediano plazo o esto está empantanado? Bueno, déjeme comentarle, más por la problemática que hay del sistema electoral de salas y de cortes, creo yo que no se va a integrar ninguna sala hasta no se elijan nuevas salas de apelaciones, porque no va a haber una sala que tenga la valentía de cumplir con su trabajo y su función, porque eso es lo preocupante. Todos los magistrados suplentes se han excusado de conocerlas, aduciendo N cantidad de situaciones que no existen, tan solo porque si resuelven de esta manera, pues tienen miedo a este grupo. Si resuelven de esta otra manera, le tienen miedo a este grupo. La opinión mediática o la opinión del pueblo les preocupa por su reelección o por las aspiraciones que ellos tienen. Eso es lo principal. Licenciado Canteo, antes de concluir, una persona que nos está viendo pregunta si usted defiende la Constitución de Guatemala o la española, porque ningún tratado está sobre la Constitución. No, el artículo 44 y el artículo 46 de nuestra Constitución establece el principio que en materia de derechos humanos los tratados y convenios internacionales ratificados por Guatemala son superiores al derecho interno. No, Sí, pero ¿no? yo diciendo Es eso, el artículo 46 de la superiores Constitución. nunca van a ser, que conste. Eso dice la Tienen el Constitución. rango constitucional, pero no hay nada superior a la Constitución. Bueno, eso sería aberrante. Vamos a dejar este debate abierto para las redes sociales. Díganos su opinión y ha sido muy interesante tener las dos posturas y ahorita vamos a cortes comerciales y por favor no se vaya porque vamos a continuar con un tema muy importante.